Soy Ethan, tengo 26 años. El día exacto en que por fin me iba a graduar del Instituto de Tecnología de Massachusetts, de pie en las oscuras y sofocantes sombras del túnel de preparación bajo el auditorio, mi padre me envió un mensaje de texto para informarme de que me había cortado toda ayuda y que estaba completamente solo en este mundo. Mientras estaba de pie en ese pasillo de hormigón mal iluminado, ahogándome en una toga de graduación barata alquilada por $47 que me raspaba la nuca, oliendo a alfombra industrial vieja y al sudor nervioso y colectivo de otros 300 estudiantes que se preparaban para subir al escenario. Mis padres estaban sentados en los asientos de la primera fila, los mismos asientos de primera fila que yo había pagado personalmente. Mi papá bajó la vista a su smartphone, escribió un mensaje con sus pulgares gruesos y callosos, y le dio a enviar. Decía: no esperes ninguna ayuda de mi parte en el futuro. ¿Estás por tu cuenta? Luego levantó la vista hacia el área de preparación, encontró la cámara que alimentaba el monitor en vivo, y sonrió. Prácticamente se estaba riendo de mi supuesta ruina financiera frente a 2000 personas. Pero había algo que él no sabía. Algo que estaba a punto de poner su arrogante realidad completamente patas arriba. Justo ahí en mi bolsillo, mi teléfono vibraba con otra notificación. No era más drama familiar. Era un mensaje de mi directora financiera confirmando que la oferta pública inicial de nuestra empresa de tecnología acababa de salir a la bolsa. Yo no era el estudiante universitario arruinado, desesperado y suplicante que él creía que era. Ya era un CEO tecnológico multimillonario, y muy pronto él estaría mirando las noticias financieras en su pantalla con un horror que le helaría la sangre. Antes de contarte exactamente cómo la expresión de su rostro cambió mi vida para siempre, dale al botón de me gusta si crees que la mejor venganza contra los familiares tóxicos es un éxito masivo e innegable. Y no olvides decirme desde dónde estás viendo en los comentarios de abajo. Ahora, volvamos a donde realmente comenzó esta pesadilla. Y créeme, es toda una travesía. El túnel de preparación bajo el auditorio Kresge del MIT no es un lugar glamuroso. Es un corredor largo y lúgubre que huele permanentemente a ladrillos de hormigón húmedos, café rancio, y a la intensa ansiedad de veinteañeros exhaustos que no han dormido bien en 4 años. Yo cambiaba mi peso de un pie a otro en unos zapatos de vestir rígidos que se clavaban agresivamente en mis talones. La tela negra de mi toga era pesada y no transpiraba, pegándose a mi espalda por el calor sofocante. A mi alrededor, mis compañeros de clase bullían con una energía caótica. Se ajustaban sus birretes cuadrados, practicaban sus apretones de manos con decanos imaginarios, y saludaban frenéticamente a sus familias en las gradas. Enviaban mensajes de texto a sus padres, se tomaban selfies, vibrando con ese tipo de alegría pura y sin adulterar que proviene de saber que tienes una red de seguridad esperando para atraparte cuando salgas por esas puertas. Mi familia también estaba ahí fuera. Habían volado a Boston desde Nueva Jersey la noche anterior. Mi padre, George Thompson, un constructor comercial de tercera generación y un hombre de hormigón, acero y una arrogancia inquebrantable y aterradora, estaba sentado en el asiento C7. Justo en el centro de la primera fila. A su lado se sentaba mi madre, Eleanor, con su habitual sonrisa educada y perfectamente pintada y sus perlas caras. Era la misma sonrisa pasiva que había usado durante décadas para suavizar cada cosa cruel y despectiva que mi padre me hizo. Yo había orquestado todo su fin de semana. Había gestionado cada detalle logístico con la precisión despiadada que aplicaba a la dirección de mi empresa. Pagué sus vuelos en primera clase desde Newark. Reservé su suite de lujo en el Hotel Charles, asegurándome de que tuvieran la vista al río que le gustaba a mi madre. Aseguré la reserva para la cena en un restaurante de mariscos de alta gama, imposiblemente exclusivo, en el distrito de Seaport para más tarde esa noche. Lo hice todo en silencio, deslizando mi tarjeta de crédito corporativa de titanio negro a los conserjes y maitres, asegurándome de que mis padres no experimentaran nada más que la perfección absoluta. Los quería allí. Los necesitaba allí porque durante 6 largos y agónicos años, había sido un completo fantasma para ellos. Me había tragado mi orgullo, enterrado mi profundo resentimiento, y desempeñado el papel del hijo ingenuo y luchador solo para sobrevivir a la guerra psicológica que mi padre libraba. Quería que me vieran sosteniendo ese título. Entonces mi teléfono vibró en mi bolsillo. Fue una vibración dura, aguda y sostenida contra mi pierna. Lo saqué, asumiendo que era una actualización logística del restaurante confirmando nuestra mesa privada,
o tal vez un mensaje rápido de un amigo felicitándome por llegar a la meta. En cambio, el nombre de mi padre iluminó la dura pantalla azul. Me quedé mirando la pantalla, el brillo me picaba en los ojos cansados. Debajo de su nombre de contacto había 11 palabras que me golpearon como un puñetazo físico en el esternón. No esperes ninguna ayuda de mi parte en el futuro. ¿Estás por tu cuenta? Lo leí 2 veces, luego lo leí una tercera vez, las letras se desdibujaban, tratando de asegurarme de que el túnel mal iluminado no me estuviera jugando una mala pasada. El graduado que estaba a mi lado, un tipo alto del departamento de ingeniería mecánica cuyo nombre ni siquiera podía recordar, me dio un codazo y se inclinó. Me preguntó si estaba bien. Debí haber emitido un sonido, algo involuntario, algo que se abrió paso desde lo más profundo de mi garganta, como un animal herido. Bien, dije, mi voz inquietantemente tranquila, desprovista de toda inflexión. Estoy perfectamente bien. Mis manos no temblaban. Quiero ser muy preciso sobre eso para cualquiera que esté escuchando y que alguna vez haya lidiado con un padre narcisista. Durante los últimos 6 años, había construido una arquitectura emocional interna tan rígida, tan fría e inflexible, que una versión menor de mí se habría hecho añicos allí mismo sobre la delgada alfombra industrial. Había aprendido a mantenerme entero en salas de juntas con multimillonarios despiadados, en oficinas de sótanos sin ventanas a las 3 de la mañana. Y frente al rechazo absoluto y aplastante, un mensaje de texto de un hombre que nunca se molestó en entenderme no iba a quebrarme. Pero detrás de mis costillas, en el espacio donde mi corazón latía a un ritmo frenético, algo se había vuelto completa y aterradoramente silencioso. La última pizca de esperanza que tenía de que finalmente me respetara se evaporó en el aire húmedo. Levanté la vista hacia el monitor de la transmisión en vivo montado en la pared de ladrillos del túnel. La cámara se movía lentamente sobre las primeras filas del enorme auditorio. Escaneé el mar de rostros, los padres orgullosos y los abuelos llorosos hasta que encontré el asiento C7. Mi padre miraba directamente al objetivo de la cámara, apuntando una sonrisa presumida y profundamente satisfecha directamente a mi presencia invisible. Era la sonrisa de un hombre que creía que acababa de cerrar una negociación brutal. Era la misma mirada que les daba a los contratistas independientes justo antes de recortar sus facturas y amenazar con llevarlos a la quiebra. Creía que finalmente me había puesto en mi lugar, estableciendo su dominio supremo en el momento exacto en que pensaba que yo sería más vulnerable. Pensaba que yo estaba saliendo al mundo real con un trozo de papel inútil y los bolsillos completamente vacíos. Pensaba que le estaba cerrando una enorme puerta de hierro a un mendigo. Pensaba que me estaba enseñando una dura lección sobre cómo funciona el mundo real. Guardé mi teléfono en el bolsillo, la carcasa de metal fría presionando contra mi muslo. Para entender la profunda gravedad de ese mensaje de texto y la devastación absoluta que estaba a punto de llover sobre su vida en solo unos minutos, necesitas entender al hombre sentado en el asiento C7. Necesitas saber lo que me costó sobrevivir a su sombra y el imperio digital que tuve que construir en una oscuridad completa y sofocante solo para ganarme el derecho a existir en su presencia. Necesitas entender la historia de la familia Thompson. Una historia construida sobre hormigón vertido, favoritismo descarado, y la negativa absoluta a ver cualquier cosa que no se pudiera comprar y vender en el mundo físico. Crecer en la casa de los Thompson en un suburbio acomodado de Nueva Jersey significaba entender una regla fundamental e inquebrantable. El valor humano se medía estrictamente en cosas que podías golpear con un martillo. Si no era pesado, si no proyectaba una sombra, no era real. Mi padre era el dueño de Thompson Construction Group, una empresa de tamaño mediano muy rentable que pavimentaba enormes centros comerciales de hormigón, erigía edificios municipales estériles, y vertía miles de toneladas de cimientos en toda la costa este. Era un hombre de cosas tangibles. Llegaba a casa oliendo a combustible diésel, sudor y puros baratos. Hablaba de bienes raíces comerciales, maquinaria pesada, márgenes de beneficio, y de aplastar contratos sindicales con el tipo de reverencia religiosa que la mayoría de la gente reserva para la misa del domingo. Tenía 2 hermanos mayores, Mark y David. Para cuando yo nací, la mitología familiar ya estaba completamente tallada en piedra, y no había lugar para que yo escribiera mi propia historia. A Mark y David les entregaron pesados cinturones de herramientas de cuero cuando tenían 5 años.
pasaron los veranos de la secundaria cociéndose al sol en obras activas, respirando polvo tóxico de paneles de yeso, acarreando madera hasta que sus manos sangraban, y aprendiendo a leer complejos planos arquitectónicos antes de que pudieran siquiera leer una novela en condiciones. Eran los chicos de oro, especialmente Mark. Era ruidoso, carismático, agresivamente seguro de sí mismo, y poseía el mismo temperamento explosivo e impredecible de mi padre. Mi padre amaba a mis hermanos con una lealtad sofocante y cegadora que no dejaba absolutamente ningún oxígeno en la habitación para nadie más. Les compró camionetas nuevas cuando cumplieron 16. Pagó para sacarlos de problemas académicos. Cuando Mark pasó por un divorcio vicioso y muy publicitado hace unos años, luchando una desagradable batalla por la custodia de sus 2 hijos, mi padre no solo contrató al abogado de familia más caro del estado. Prácticamente compró todo el bufete de abogados. Cubrió cada una de las tasas legales, protegió todos los activos de Mark a través de turbios fideicomisos en el extranjero, y se aseguró de que Mark no perdiera ni un solo centavo en pensión alimenticia para su exesposa. Así operaba George Thompson. Si estabas en su círculo íntimo, si construías las cosas que a él le gustaban y reflejabas su propia imagen de macho, eras completamente intocable. Eras un dios. Y luego estaba yo. A mí no me importaba el hormigón. Odiaba el olor a combustible diésel y el rugido ensordecedor y estremecedor de las retroexcavadoras. Me importaban los sistemas invisibles. Escribía complejas líneas de código para cuando tenía 12 años, sentado en mi habitación mientras mis hermanos estaban bebiendo cerveza en el bosque. Cuando tenía 14, descubrí una enorme vulnerabilidad de seguridad en la red de nuestro distrito escolar local. Podría haber cambiado cada calificación en el condado. En su lugar, documenté el fallo, escribí un parche detallado, y se lo entregué discretamente al director de TI. Para mí, el código era hermoso. Era una estructura mucho más fuerte que cualquier edificio físico que mi padre hubiera erigido. Porque un sistema digital impecable podía proteger a millones de personas a la vez de amenazas que ni siquiera podían ver. Mi padre, sin embargo, trataba mi pasión como una enfermedad terminal, como una vergüenza que tenía que ocultar a sus amigos del club de campo. Cada año en nuestras fastuosas cenas de acción de gracias, mientras cortaba el pavó con un cuchillo eléctrico, se lanzaba a su habitual y cansino discurso estruendoso sobre cómo nadie en este país construye nada real ya. Me miraba directamente a través de la mesa, con los ojos duros y burlones, y decía, todos se dedican a mover dinero falso en pantallas. Pronunciaba la palabra gap con un desdén, como si fuera una infección contagiosa. El momento decisivo de mi vida, el catalizador brutal de todo lo que siguió, ocurrió una lluviosa noche de martes cuando tenía exactamente 18 años. Acababa de recibir mi carta de aceptación temprana al MIT. Estaba sentado en mi habitación sosteniendo un pesado plan de negocios de 20 páginas, encuadernado en espiral, que había pasado 6 meses agotadores investigando, refinando y perfeccionando. Era una propuesta integral para una empresa de infraestructura de ciberseguridad para el mercado medio. Conocía el enorme vacío en el mercado. Tenía las matemáticas, las meticulosas proyecciones de ingresos, y el modelado avanzado de amenazas para demostrarlo. Bajé las escaleras, con el corazón martilleando contra mis costillas, y llamé a la pesada puerta de roble macizo del estudio de mi padre, revestido de paneles de caoba. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio, el que heredó de mi abuelo, rodeado de fotos enmarcadas de feos edificios de hormigón que él había construido. Me senté en la silla de cuero frente a él y lo vi deslizar un sobregrueso de color crema sobre la madera pulida. Sabía exactamente lo que era sin abrirlo. Era un contrato de arrendamiento comercial. Se reclinó en su silla, el cuero crujió bajo su peso, entrelazando sus dedos gruesos y llenos de cicatrices. Sonrió ampliamente. Me dijo que Mark iba a abrir su segundo concesionario de coches de alta gama, asegurando los derechos exclusivos para vender Porsche y Ferrari en el condado más rico del estado. Me dijo que David estaba expandiendo su franquicia de gimnasios boutique a Connecticut. Era un año masivo para los chicos Thompson. Luego me miró. El orgullo desapareció de sus ojos al instante, reemplazado por una mirada tan increíblemente condescendiente que me dio escalofríos. Dijo que mis hermanos necesitarían a alguien inteligente para llevar sus libros, alguien en quien pudieran confiar completamente en el aspecto financiero para asegurarse de que nadie estuviera robando por lo bajo. Me estaba ofreciendo un salario inicial para ser su glorificado y servil contable.
Quería que me sentara en una oficina trasera y contara el dinero que ellos ganaban. No toqué el sobre. En su lugar, metí la mano en mi mochila, saqué mi plan de negocios de 20 páginas, y lo puse directamente sobre su escritorio, justo encima de su precioso contrato de arrendamiento. Respiré hondo y le expliqué mi visión. Le hablé de la enorme vulnerabilidad en las redes corporativas, de cómo las empresas medianas iban a perder millones de dólares por ransomware en la próxima década porque no podían permitirse seguridad de nivel empresarial. Le pedí una inversión inicial, no una limosna, una inversión con una clara participación accionaria, una cantidad equivalente a lo que pagó por el abogado de divorcio de Mark en un solo mes. Mi padre ni siquiera abrió la carpeta. No miró ni una sola página. Colocó su mano pesada y callosa sobre mi arduo trabajo, silenciándolo por completo. Me miró con ojos llenos de una piedad devastadora. Ethan, dijo, usando ese tono suave y peligrosamente tranquilo que reservaba para tratar con clientes irracionales o personas que consideraba completamente patéticas. La tecnología es una burbuja. Es falsa. Estas cosas vienen y van. Ya hay 1000 empresas enormes haciendo esas cosas de ordenadores. Empresas con recursos reales. No puedes competir. Te estoy ofreciendo un trabajo de verdad. El escritorio siempre estará esperándote en el concesionario de Mark. Pero si sales por esa puerta para perseguir una fantasía infantil, no esperes ni un solo céntimo de mi parte. Tu fondo para la universidad irá directamente a la nueva sala de exposición de Mark. La herencia, la cartera de bienes raíces de la familia, todo va para los chicos que construyen cosas reales. ¿Elige? Pensó que la amenaza de perder su dinero me quebraría. Pensó que el peso de su poder financiero me obligaría a inclinar la cabeza, aceptar el salario patético, y pasar el resto de mi vida auditando el inventario de coches de lujo de mi hermano. Me puse de pie. Tomé mi plan de negocios de su escritorio, lo metí de nuevo en mi bolso, y salí de la habitación sin decir una palabra. Mi madre estaba de pie en el pasillo, fuera del estudio. Apartó la mirada, mirando los zócalos, negándose por completo a hacer contacto visual. Su silencio fue más ruidoso y mucho más doloroso que sus amenazas. Estaba eligiendo su dinero por encima de su hijo. Me fui a Boston 3 meses después con nada más que un portátil barato, una maleta con ropa, y un corazón lleno de una rabia helada. El MIT fue brutal. Yo no era un estudiante de élite con una enorme red de seguridad y un fondo fiduciario pagando mis comidas. Me financiaba completamente yo mismo, luchando con cursos de ingeniería complejos mientras me ahogaba en una constante y sofocante ansiedad financiera. Hubo un tramo terrible durante mi segundo año en el que un error de reprocesamiento administrativo dejó mi pago de matrícula corto en $300. Era demasiado orgulloso para llamar a casa y suplicar. Comí nada más que ramen instantáneo durante 12 días consecutivos. Trabajé turnos dobles los fines de semana en un restaurante grasiento en Cambridge, limpiando mesas y fregando suelos hasta que mis manos se agrietaron y sangraron por el jabón industrial para platos. Cada domingo, alrededor del mediodía, mi padre llamaba. Era un ritual de pura guerra psicológica. Pasaba 20 minutos presumiendo de que Mark había vendido un Lamborghini personalizado a un atleta profesional o de los crecientes beneficios de las membresías de David. Luego, justo antes de colgar, preguntaba casualmente, ¿cómo va el proyectito del ordenador, Ethan? ¿Todavía jugando en las pantallas de tu dormitorio? Me mordía el interior de la mejilla hasta saborear el cobre. Va bien, papá. Estoy bien. Usé su burla como combustible. Dejé de dormir. Convertí mi estrecha habitación de dormitorio en un búnker. La ira dentro de mí se convirtió en un instrumento afilado y frío. Estaba construyendo Data Halo, una plataforma de detección de amenazas adaptativa específicamente diseñada para proteger a las mismas empresas medianas con las que mi padre hacía negocios. Pero sabía que construir el código no era suficiente. Necesitaba capital. Necesitaba que el mundo lo viera. Y eso significaba adentrarme en una tormenta que casi me rompe para siempre. La realidad de presentar una compleja startup tecnológica siendo un desconocido y exhausto joven de 20 años es un tipo especial de humillación agonizante. Entras en enormes salas de conferencias de cristal llevando toda tu alma, el trabajo de tu vida en una presentación de PowerPoint, y ves a hombres ricos y arrogantes mirar sus relojes de lujo mientras hablas.
Llevé mi prototipo a firmas de capital de riesgo por todo Boston. Tuve 10 reuniones en 8 meses agotadores. Cada una fue un rechazo brutal. Cada no dejó un hematoma de forma diferente en mi psique. El peor de todos, el que casi destruyó mi espíritu por completo, fue Richard Vance. Richard era socio principal en una destacada firma de capital de riesgo ubicada en la calle Boylston. Tenía el pelo plateado perfectamente peinado, un bronceado permanente de pasar los inviernos en Cabo, y un ego que entraba en la habitación 5 minutos antes que él. Me paré a la cabeza de su enorme mesa de conferencias de mármol, sudando a través de mi única camisa de vestir barata, y pasé 40 minutos demostrando exactamente cómo Data lo podía identificar, aislar y neutralizar de forma autónoma una brecha de red en tiempo real. El código era impecable. Era una obra de arte. Richard no miró la pantalla ni una vez. Pasó toda la presentación revisando correos electrónicos en su teléfono, suspirando ruidosamente de vez en cuando para hacerme saber que lo estaba aburriendo. Cuando terminé, se reclinó lentamente en su silla de felpa, se ajustó su corbata de seda importada, y se rió, una risa seca, áspera e intensamente condescendiente. «Hijo», dijo Richard, deslizando mi portátil de vuelta hacia mí sobre la mesa pulida. «Hazte un favor. Tu tecnología es mona, pero no tienes absolutamente ninguna perspicacia para los negocios. Pareces un chico que no ha dormido en una semana. Ve a trabajar para otra persona durante 5 años. Consigue un trabajo de verdad. Aprende los entresijos de la industria. Deja de hacerme perder el tiempo con estas ferias de ciencias de dormitorio. Aquí financiamos empresas de verdad». Empaqué mi bolso en silencio. Salí de su oficina, tomé el ascensor hasta el gran vestíbulo, y empujé las pesadas puertas giratorias hacia la calle. Estaba lloviendo a cántaros, una lluvia fría, implacable y heladora de Boston que me caló hasta los huesos a través de mi delgada chaqueta. Avancé unos 10 metros por la acera antes de que mis piernas simplemente dejaran de funcionar. Mis rodillas cedieron. Me desplomé sobre el hormigón mojado, apreté mi bolsa del portátil contra mi pecho para protegerla del agua, y lloré. Lloré durante exactamente 11 minutos. Lloré por el hambre, el puro agotamiento físico, la absoluta falta de una red de seguridad, y el aterrador pensamiento que se arrastraba de que mi padre podría haber tenido razón todo el tiempo. Entonces las lágrimas cesaron. Una ira profunda, cristalina y aterradora ocupó su lugar. Me levanté, con el agua goteando de mi pelo, entré en una cafetería cercana, le pedí prestado un bolígrafo al barista, y le escribí a Richard Vance una nota de agradecimiento a mano en una servilleta. Le agradecí su valioso tiempo. Me prometí con cada fibra de mi ser que eventualmente se atragantaría con esas palabras. Mi suerte cambió 2 semanas después en un miserable evento de networking de bajo nivel al que casi no asistió porque tenía un turno por la mañana en el restaurante y beber agua del grifo barata en el salón de un hotel parecía un lujo que no podía permitirme. Estaba de pie en una esquina cuando Lena Park se acercó directamente a mí. Lena era una exdirectora financiera en una importante empresa de logística. Llevaba un blazer entallado y elegante, tenía ojos que no se perdían absolutamente nada, y hablaba con una precisión clínica aterradora. No se anduvo con rodeos. Miró mi barata etiqueta de plástico con mi nombre. «Tú eres el proyecto de tesis del MIT, Data Halo», dijo. «Tu modelo de negocio es una absoluta basura. Estás infravalorando tu nivel empresarial en un 40% y tu estrategia de salida al mercado está completamente al revés. Vas a quebrar en 6 meses». La miré, completamente a la defensiva y exhausto. «Y tú eres la persona que va a arreglar tus números para que tu brillante tecnología no muera en un sótano», respondió ella con suavidad. Lena renunció a su cómodo y bien pagado puesto ejecutivo con un excelente seguro de salud. Exactamente 6 semanas después. Alquilamos un antiguo armario de suministros sin ventanas en Kendall Square. Apenas era lo suficientemente grande para 2 mesas plegables. Sé que era un armario porque los pesados soportes metálicos de las estanterías todavía estaban atornillados a las paredes de hormigón. Dormía en una colchoneta de espuma barata que compré en Walmart y que mantenía doblada en una esquina junto a una mini nevera. Bebíamos un café terrible por litros y libramos una guerra absoluta contra la industria. Cuando presentábamos juntos, los inversores me miraban a mí cuando hablaba de la tecnología y miraban a la pared cuando Lena diseccionaba las finanzas.
Éramos un monstruo imparable de 2 cabezas. Pero nuestra prueba definitiva llegó en forma de una traición masiva y devastadora. Lena utilizó sus profundas conexiones en la industria y nos consiguió una reunión con Victor Sterling, el CEO de Nortat Logistics, un enorme conglomerado de envíos que ingresaba $4.000 millones en ingresos anuales. Recientemente habían sido golpeados por un vicioso ataque de ransomware que les costó más de $4 millones en recuperación y resultó en una brutal demanda de sus proveedores comprometidos. Víctor estaba desesperado por una solución, pero era muy escéptico de una startup de 2 personas que operaba desde un armario. Nos dio un programa piloto de 30 días en un segmento localizado de su centro de red de Baltimore. Si detectábamos una amenaza, firmaría un contrato empresarial multimillonario. Si fallábamos o causábamos tiempo de inactividad operativo, estábamos acabados y permanentemente en la lista negra. Desplegamos Data Halo. Durante las primeras 2 semanas, la red estuvo tranquila, demasiado tranquila. Monitoreé los registros del sistema 20 horas al día, impulsado por pura adrenalina y cafeína. Luego, en el día 18 a las 3 de la mañana, las alarmas del sistema se dispararon. Alguien estaba tratando de exfiltrar cantidades masivas de datos de clientes altamente sensibles desde dentro. El vector de ataque era increíblemente sofisticado, utilizando credenciales autorizadas, pero operando con patrones de comportamiento altamente anómalos. No era un hacker externo desde un sótano al otro lado del mundo. Era un trabajo desde dentro. Rastreé la huella digital en tiempo real. Mis manos volaban sobre el teclado mientras Lena estaba de pie detrás de mí, conteniendo la respiración. La luz azul de los monitores se reflejaba en sus ojos. El sistema hizo exactamente para lo que lo diseñé. Aisló autónomamente el nodo comprometido, bloqueó las credenciales, y aisló la masiva carga de datos antes de que un solo kilobyte violara el firewall externo. Saqué el ID de empleado asociado a las credenciales fraudulentas. La sangre se me heló por completo. Pertenecía a Greg, el administrador de red senior en Nortat Logistics. El mismo tipo que Victor Sterling había asignado para supervisar nuestro programa piloto. Greg se había dado cuenta de que nuestro software automatizado iba a hacer que su departamento de TI, inflado e ineficiente, fuera completamente obsoleto. Intentó organizar una falsa brecha de datos, planeando culpar al código defectuoso de Data Halo para que terminaran nuestro contrato y salvar su propio pellejo. Estaba dispuesto a destruir mi empresa, el trabajo de mi vida, por un sueldo. No se dio cuenta de que mi código era mucho más inteligente e infinitamente más rápido que él. A la mañana siguiente, Lena y yo imprimimos los registros inalterables del sistema, condujimos a la sede, y se los llevamos directamente a la lujosa oficina de esquina de Victor Sterling. No solo detuvimos un ciberataque. Expusimos una amenaza interna catastrófica que habría arruinado su empresa. Víctor despidió a Greg en el acto, haciendo que la seguridad armada lo escoltara fuera del edificio y amenazándolo con una enorme demanda federal. Luego, Víctor tomó su pesada pluma de oro y firmó el contrato empresarial con Data Halo. Ese único trozo de papel cambió la trayectoria del universo. El contrato de Nortat fue la enorme ficha de dominó que derribó al resto de la industria. De repente, los mismos capitalistas de riesgo que habían ignorado mis correos electrónicos y se habían reído de mí en sus oficinas, ahora intentaban agresivamente reservar reuniones con Lena. Sus frenéticos asistentes nos llamaban sin parar. No aceptamos ni una sola hoja de términos de nadie que nos hubiera rechazado previamente. Recaudamos nuestra ronda de financiación seria en nuestros propios términos brutales e intransigentes, de una firma que tuvo que rogar literalmente por un asiento en nuestra mesa. Inmediatamente nos mudamos del sofocante armario de suministros de Kendall Square a un enorme y extenso espacio de oficinas con ventanas del suelo al techo con vistas al puerto de Boston. Compramos una máquina de espresso italiana importada que costaba más que mi primer coche. Contratamos a 50 ingenieros de élite, luego a 100, luego a 200. Para cuando cumplí 25, cerramos nuestra ronda de financiación Serie B. Data Halo fue valorada oficialmente en $400 millones. Mi patrimonio neto personal se disparó a la estratosfera, sobre el papel. Fui ascendido oficialmente a CEO con una junta directiva llena de titanes de la industria. Implementé salarios masivos y sólidos planes de jubilación para todos mis empleados. Volaba en avión privado a reuniones en Silicon Valley.
podría haber comprado toda la cartera de bienes raíces de mi padre, su envejecida empresa de construcción, y los llamativos concesionarios de coches de lujo de Mark con una fracción de mi participación, y aún me habría quedado suficiente para comprar el terreno físico sobre el que se asentaban. Pero nunca le dije una sola palabra a mi familia. Cada domingo, mantenía el agonizante ritual. Cogía mi teléfono. Escuchaba a mi padre presumir sin fin de que Mark había vendido 3 Porsches en una semana o de que Mark asistía a las reuniones de la comunidad de vecinos en su nuevo barrio cerrado. Lo escuchaba hablar de que David abría un nuevo estudio de spinning. Lo escuchaba quejarse amargamente de las huelgas sindicales, el costo de la madera, y de cómo el mundo se iba al infierno porque ya nadie quería hacer trabajo duro. ¿Cómo va el proyectito del ordenador, Ethan?, preguntaba, su voz goteando con esa familiar condescendencia casual. ¿Todavía jugando en las pantallas? Va bien, papá. Simplemente dándole duro, respondía yo, reclinándome en mi silla de cuero importado, mirando por las ventanas de mi oficina de esquina el horizonte de Boston. La disonancia cognitiva era casi física. Estaba viviendo dos vidas completamente separadas. Estaba construyendo una fortaleza de silencio absoluto. Sabía exactamente lo que sucedería en el momento en que le revelara mi éxito. Mi padre intentaría inmediatamente reclamarlo como propio. Reescribiría toda nuestra historia. Les diría a sus compañeros de golf y a sus socios comerciales que su amor duro fue lo que me impulsó a tener éxito. De alguna manera, retorcería la narrativa para hacer de mi imperio un reflejo de su propia grandeza. Diría que me cortó el grifo para hacer de mí un hombre. Me negué con cada gramo de mi ser a darle esa satisfacción. Quería que la revelación fuera en un escenario tan masivo, tan increíblemente innegable que no pudiera manipularlo, minimizarlo, o llevarse un ápice de crédito por ello. Quería que se atragantara al darse cuenta de lo que había desechado. La oportunidad perfecta se presentó cuando mi graduación del MIT finalmente se acercaba. Como me había tomado un tiempo considerable para construir la empresa y asegurar nuestras primeras rondas de financiación, me graduaba unos años después de mi promoción original. Casualmente, Lena y nuestra junta estaban finalizando la enorme montaña de papeleo para nuestra oferta pública inicial con la SEC. Íbamos a salir a bolsa la misma semana de la ceremonia de graduación. Envié las pesadas invitaciones formales de cartulina a mi familia en Nueva Jersey. Reservé sus vuelos en primera clase. Reservé sus habitaciones de hotel de lujo. Preparé el escenario meticulosamente hasta el último detalle. Lo quería en primera fila. Quería que me viera sostener un título que él explícitamente me dijo que nunca obtendría, en una ciudad que pensó que me masticaría y me escupiría. La mañana de la graduación, me desperté en mi ático con vistas al río Charles. Lena me llamó a las 6 de la mañana en punto. El mercado de valores se preparaba para abrir. La demanda institucional de acciones de Data Halo era astronómica, superando con creces nuestras proyecciones más optimistas. Habíamos fijado el precio de nuestras acciones de forma agresiva, y los banqueros de inversión que suscribían el acuerdo predecían una explosión absoluta. Al sonar la campana de apertura, me puse mi barata, áspera y alquilada toga de graduación sobre mi traje hecho a medida. Tomé un coche negro privado hasta el auditorio Kresge. Bajé a ese húmedo túnel de preparación de hormigón, rodeado de cientos de estudiantes ansiosos, aferrados a sus paralizantes deudas estudiantiles y a sus futuros inciertos. Me quedé en la oscuridad, respirando el aire viciado, esperando a que llamaran mi nombre. Y eso nos lleva de vuelta al mensaje de texto. No esperes ninguna ayuda de mi parte en el futuro. ¿Estás por tu cuenta? Me quedé en el túnel, agarrando mi teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. La pura audacia de su momento era una clase magistral de abuso psicológico. No podía soportar la idea de celebrarme sin recordarme su supremacía financiera definitiva. Tenía que asegurarse de que me sintiera increíblemente pequeño, aislado y dependiente antes de que saliera a la luz. Quería que subiera a ese escenario sintiéndome como un fracaso. Miré de nuevo el monitor de la transmisión en vivo en la pared. Él todavía sonreía en el asiento C7, completamente inconsciente de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de abrirse de par en par. Mi teléfono vibró de nuevo en mi mano. Era Lena. Respondí, presionando el altavoz con fuerza contra mi oído por encima del creciente ruido del área de preparación. Ethan, su voz temblaba.
Lena Park, la mujer con hielo absoluto en sus venas. La mujer que nunca se inmutaba durante las brutales reuniones de la Junta, estaba temblando. Podía oír un rugido de fondo como un estadio de gente gritando. Era el parqué de la bolsa. Dime el número, Lena, dije, mi voz inquietantemente tranquila. La ira dentro de mí de repente se destiló en un enfoque puro y frío. Pensé que la peor parte de mi vida finalmente había terminado. Pensé que la ira en mi pecho finalmente se disiparía. Estaba tan increíblemente equivocado. La verdadera tormenta ni siquiera había comenzado, y mi padre estaba sentado directamente en el camino del huracán. Dime el número exacto, Lena, exigí, mi voz cortante a través del caótico y resonante ruido del túnel de preparación de hormigón bajo el auditorio del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Presioné el teléfono con tanta fuerza contra mi oído que el borde de plástico duro se clavó físicamente en mi piel, dejando un dolor sordo. Pero no me importaba la incomodidad. Necesitaba escuchar la realidad absoluta de lo que habíamos construido durante los últimos 6 años de sangre, sudor e humillación interminable. Al otro lado de la línea, a cientos de kilómetros de distancia en un edificio de oficinas con vistas al puerto, Lena Park respiró hondo y temblorosamente. Podía escuchar vívidamente el caos absoluto del parqué de la bolsa detrás de ella, transmitido a través de los monitores de televisión en nuestra recién renovada sala de juntas corporativa. Sonaba como una enorme y abrumadora ola de voces humanas gritando sobre campanas que sonaban, el frenético tecleo de teclados, y la pura energía eléctrica del capitalismo en su forma más volátil e implacable. Este era el sonido distintivo de Wall Street digiriendo oficialmente el monstruo que habíamos construido en las sombras absolutas. Fijamos el precio de la oferta pública inicial en $45 por acción, dijo Lena, su voz se quebró ligeramente, despojándose por completo de su habitual e impenetrable armadura corporativa que llevaba como una segunda piel. Ethan, los compradores institucionales devoraron el bloque inicial en exactamente 14 minutos. Fue un frenesí absoluto, y ahora el mercado minorista acaba de hacerse con él. Actualmente cotizamos a $82 por acción y subiendo tan rápido que los algoritmos de la bolsa realmente están luchando para seguir el ritmo del volumen. Los interruptores de circuito casi se dispararon 2 veces en los últimos 10 minutos. Cerré los ojos. El aire pesado, húmedo y sofocante del túnel de graduación pareció evaporarse por completo, reemplazado por una repentina y torrencial claridad que me heló la sangre de la mejor manera posible. La capitalización de mercado, Lena, exigí de nuevo, mi voz bajó a un susurro intenso y concentrado para que el estudiante de ingeniería que estaba a mi lado no me oyera. Dame el número de valoración final ahora mismo. 1.300 millones, susurró ella de vuelta. Y luego dejó escapar un sonido que era mitad una risa gozosa y mitad un sollozo profundo y agotado. Ethan, lo logramos. Eres oficialmente el CEO de un unicornio. Toda la junta directiva está descorchando champán vintage en la sala de conferencias principal ahora mismo. Víctor Sterling acaba de llamar a mi móvil hace un minuto. Prácticamente está gritando de alegría porque su participación inicial acaba de quintuplicar su valor. Construiste una empresa de $1.000 millones desde un armario de suministros sin ventanas y todo el mundo financiero lo sabe ahora. Me quedé allí, con mi barata toga de graduación alquilada por $47, dejando que la monumental realidad me inundara en enormes olas. 1.300 millones. Mi participación personal por sí sola me hacía más rico que mi padre, su padre, y cada uno de los arrogantes ejecutivos sentados en el comedor de su exclusivo club de campo de Nueva Jersey combinados. No solo superé su preciosa cartera de bienes raíces comerciales. La aniquilé por completo. Tengo que ir a recoger mi diploma ahora, dije. Una sonrisa genuina, sin cargas y completamente liberada finalmente se dibujó en mi rostro por primera vez en 6 años insoportables. Ve, se rió Lena, el sonido brillante, feroz y lleno de triunfo. Ve a dar tu vuelta de la victoria, Ethan. Te veré en la sede mañana por la mañana. Tenemos un enorme imperio global que dirigir. Colgué el teléfono y lo guardé en el bolsillo de mis pantalones. Las yemas de mis dedos rozaron la fría pantalla de cristal, justo donde el cruel y despectivo mensaje de texto de mi padre todavía estaba sin leer en mi centro de notificaciones. No esperes ninguna ayuda de mi parte en el futuro. ¿Estás por tu cuenta? De repente, el momento extraño y adli específico de su mensaje tenía un sentido perfecto y nauseabundo.
No fue solo un acto de crueldad al azar en mi día de graduación. No fue solo él siendo su yo habitual, arrogante y emocionalmente atrofiado. Fue un ataque preventivo y altamente calculado. Fue una trampa psicológica tendida por un hombre que había sido alimentado con una dieta constante de mentiras tóxicas por su propia familia profundamente disfuncional y que necesitaba afirmar su dominio financiero absoluto antes de que yo supuestamente pudiera pedirle un favor. Verás, unas semanas antes de la graduación, había recibido una llamada telefónica frenética y llorosa de Sara, la actual esposa de mi hermano mayor, Mark. Sara era una mujer tranquila, muy observadora, una testigo muy reacia a la locura de la familia Thompson. Le aterraba el temperamento explosivo de mi padre y estaba completamente agotada por el drama interminable de Mark con respecto a su exesposa. Pero siempre había poseído una pizca de decencia humana básica que el resto de ellos carecía por completo. Sara se había encerrado en su baño principal para llamarme, susurrando frenéticamente para que Mark no la oyera por encima del alto volumen de la televisión en la sala de estar. Me advirtió que mi hermano del medio, David, el autoproclamado pacificador de la familia, había estado llevando a cabo una campaña de desprestigio viciosa y calculada a mis espaldas durante meses. David, cuya franquicia de gimnasios boutique estaba perdiendo dinero silenciosamente y enfrentaba una enorme demanda inminente de un antiguo proveedor de equipos, necesitaba desesperadamente una distracción para mantener la peligrosa ira de mi padre dirigida a otra parte. Así que, David fabricó completamente una historia de la nada. Le dijo a mi padre durante una cena dominical que mi proyectito de ordenador se había derrumbado por completo. Mintió y dijo explícitamente que estaba ahogado en una deuda corporativa de 6 cifras, que me enfrentaba al desalojo de mi apartamento, y que la única razón por la que había invitado a la familia a mi graduación del MIT en Boston era porque planeaba acorralar a mi padre en el hotel y rogarle un rescate financiero masivo. David afirmó que iba a pedir una parte de la herencia familiar por adelantado solo para mantenerme fuera del tribunal de quiebras y pagar a un abogado defensor. David manipuló a mi padre perfectamente. Tocó la paranoia más profunda e irracional de George Thompson, el miedo profundo y consumidor de que su riqueza duramente ganada fuera drenada por alguien que consideraba fundamentalmente indigno y débil. Mi padre le creyó a David al instante. No se molestó en levantar el teléfono y llamarme para preguntar la verdad. No pidió mi versión de la historia ni solicitó ver mis finanzas reales. Ni siquiera hizo una simple búsqueda en línea, lo que habría revelado instantáneamente los documentos de la SEC, muy publicitados, para la próxima OPI de Data Halo. Simplemente se tragó la mentira entera porque encajaba perfectamente en su narrativa arrogante preferida. Confirmaba su prejuicio arraigado de que la industria tecnológica era una estafa masiva y que yo era un fracasado patético que debería haber aceptado el humillante salario de bajo nivel como contable en el concesionario de coches de Mark cuando se lo ofreció hace años. Así que mi padre formuló un plan despiadado y castigador. Aceptó los caros vuelos en primera clase que le compré sin una sola palabra de gratitud. Durmió cómodamente en la suite de hotel de lujo que pagué. Se sentó orgullosamente en el asiento de primera fila que le reservé y esperó pacientemente hasta el momento exacto en que yo estuviera físicamente atrapado en el túnel de preparación, a solo unos minutos de cruzar el escenario, para soltar el martillo. Envió ese mensaje de texto para cortarme el grifo antes de que pudiera siquiera pedir el dinero imaginario que él pensaba que yo quería desesperadamente. Quería humillarme. Quería verme cruzar ese escenario sabiendo que estaba completamente roto, financieramente indigente, y totalmente solo en el mundo. Estaba sentado ahí fuera en el asiento C7, armado con su arrogancia y su enorme chequera, esperando verme desangrar en público. No tenía ni idea de que estaba sentado en la zona cero de una detonación nuclear financiera. Graduados, por favor, prepárense para formar fila. Una voz retumbante resonó en el túnel. La coordinadora de la ceremonia de graduación de la universidad, una mujer muy estresada con un pesado portapapeles y un auricular, comenzó a guiarnos hacia la entrada. Ocupé mi lugar en la larga y sinuosa fila de togas negras. La pesada tela de la toga se sentía completamente diferente ahora. No se sentía como un sudario sofocante de deuda académica e incertidumbre. Se sentía como la capa de un superhéroe. La ansiedad nerviosa que llenaba el túnel, la energía frenética de mis compañeros preocupados por sus salarios de nivel de entrada, sus próximas entrevistas de trabajo, y sus inminentes pagos de préstamos estudiantiles, pasó por mi lado sin dejar marca. Estaba completamente aislado por el poder silencioso, absoluto e inquebrantable de mi propia realidad.
Comenzamos la lenta y rítmica marcha fuera del túnel. La transición del corredor de hormigón oscuro y húmedo a la cegadora iluminación teatral del auditorio Kresge fue físicamente discordante. La enorme sala estaba abarrotada hasta los topes. 2000 personas, padres ansiosos, abuelos llorosos, distinguidos miembros del profesorado, y un equipo de noticias local de Boston haciendo un segmento en vivo sobre la clase graduada estaban apiñados en las gradas y los asientos del suelo. El ruido ambiental era ensordecedor, un rugido colectivo y abrumador de orgullo, flashes de fotografía y anticipación. Mantuve mis ojos fijos en el escenario mientras emergía del túnel. Sabía exactamente dónde estaba sentada mi familia en la primera fila, pero deliberadamente no los miré todavía. Quería alargar el momento. Quería que la tensión creciera hasta que fuera casi insoportable. Calculé la distancia exacta. Eran exactamente 43 pasos desde el borde del área de preparación hasta el centro del podio de madera donde estaban el presidente de la universidad y el decano del departamento de ingeniería. 43 pasos. Di el primer paso, mis rígidos zapatos de vestir de cuero resonando bruscamente contra el pulido suelo de madera del escenario. Con cada paso que daba, el aplastante peso psicológico de los últimos 6 años comenzó a levantarse físicamente de mis hombros, evaporándose bajo las brillantes luces del escenario. Pensé en las heladas noches de invierno que dormí en esa barata colchoneta de espuma en el armario de suministros sin ventanas de Kendall Square, escuchando el traqueteo de las tuberías de la calefacción. Pensé en la reunión profundamente humillante con Richard Vance, el arrogante capitalista de riesgo que me miró por encima del hombro y me dijo que me buscara un trabajo de verdad. Pensé en los 12 días agónicos de no comer nada más que ramen instantáneo rancio porque mi padre se negó rotundamente a ayudarme con un pequeño error en el fondo para la universidad. Pensé en las interminables y tortuosas llamadas telefónicas de los domingos, mordiéndome el interior de la mejilla hasta que sangraba mientras mi padre presumía sin cesar de los mediocres logros de mi hermano y se burlaba abiertamente del trabajo de mi vida. Estaba cruzando un escenario al que casi no llego. No por falta de intelecto, no por malas notas, sino porque el aplastante peso de la pobreza financiera y el aislamiento emocional, diseñado por mi propia familia, casi había roto mi espíritu por completo. Había sobrevivido a un entorno diseñado explícitamente para hacerme fracasar y arrastrarme de vuelta a ellos de rodillas. A medida que me acercaba al centro del escenario, el decano de ingeniería se acercó al enorme micrófono. Era un hombre distinguido e intimidante, con el pelo plateado y 30 años de antigüedad en la universidad. Sostenía mi diploma, ganado con tanto esfuerzo, en su mano, envuelto en una hermosa carpeta de cuero rojo oscuro con el sello de la universidad. Se inclinó hacia el micrófono, su voz resonando por toda la sala. Ethan Thompson, licenciado en Ciencias en Informática e Ingeniería. Mi nombre retumbó a través de los enormes altavoces del auditorio, vibrando profundamente en mi cavidad torácica. Este era el momento de convergencia absoluta e innegable. La cruel trampa que mi padre había tendido con tanto cuidado para mí estaba a punto de cerrarse violentamente sobre su propio cuello. Extendí la mano y agarré la pesada carpeta de cuero. Le di la mano firmemente al decano. Su agarre era fuerte, su sonrisa cálida y genuinamente orgullosa. Felicidades por todo, señor Thompson, esperamos grandes cosas de usted, murmuró por encima de los aplausos. Gracias, señor, respondí, mi voz firme e increíblemente tranquila. No tiene ni idea. Me di la vuelta, con el diploma firmemente en mi mano izquierda, y finalmente permití que mi mirada descendiera desde las vigas hasta la primera fila. Escaneé los rostros hasta que miré directamente al asiento C7. Pensé que la peor parte de la tormenta había pasado cuando abrió el mercado. Estaba tan increíblemente equivocado. La verdadera devastación, el colapso catastrófico absoluto de la realidad de mi padre, estaba sucediendo justo delante de mis ojos. Y fue la cosa más magnífica y aterradora que jamás había presenciado en toda mi vida. El rostro humano es un lienzo fascinante y brutalmente honesto cuando experimenta un cambio de paradigma catastrófico que altera el mundo. Cuando finalmente crucé la mirada con mi padre desde el centro de ese escenario brillantemente iluminado, él no me estaba mirando con una sonrisa burlona. Estaba mirando directamente hacia abajo, a su smartphone. El mismo dispositivo caro que había usado para enviar su cruel y cobarde mensaje de texto, rompiendo nuestros lazos solo 15 minutos antes. Pude ver toda la escena desarrollándose en una cámara lenta agonizantemente hermosa y nítida.
Mi padre, George Thompson, el hombre endurecido de acero y hormigón, el patriarca despiadado que controló con éxito a toda su familia a través del miedo financiero constante, amenazas de cortar la herencia, e intimidación implacable, estaba mirando congelado una notificación push en su pantalla. Más tarde supe por Sara exactamente lo que vio en ese momento. Siendo un hombre de negocios paranoico que monitoreaba obsesivamente los mercados financieros para proteger su cartera de bienes raíces, tenía las aplicaciones de Bloomberg y Wall Street Journal configuradas para enviar noticias de mercado de última hora y alta prioridad directamente a su pantalla de bloqueo con una alerta audible y fuerte, justo en el exacto y poético momento en que el decano pronunció mi nombre ante la multitud. Una importante alerta financiera se había enviado a millones de dispositivos en todo el mundo. El titular de la notificación decía, la OPI de Data lo explota en el día de apertura. El fundador de 26 años, Ethan Thompson, acuña el estatus de unicornio tecnológico con una valoración de $1.300 millones. Me quedé perfectamente quieto y observé el milisegundo exacto en que la información se procesó por completo en su envejecido cerebro. Su rostro, normalmente sonrojado con la arrogancia ruda y agresiva de un hombre que pasó toda su vida ladrando órdenes en campos de golf y obras de construcción activas, se puso completamente blanco, de un modo sobrecogedor. No era solo una palidez de shock. Era el color gris translúcido de un hombre que estaba sufriendo activamente un evento cardíaco masivo. Toda la sangre evacuó instantáneamente de sus mejillas, dejando su piel con el aspecto de ceniza húmeda. Su mandíbula cayó físicamente, quedando ligeramente floja mientras su respiración se entrecortaba en su garganta. Miró intensamente la pantalla brillante, con los ojos muy abiertos con una mezcla de profunda confusión y creciente terror, y luego sus ojos se movieron violentamente hacia el escenario. Me miró directamente, de pie, alto y sosteniendo el diploma. Miró la enorme pancarta digital que brillaba sobre mi cabeza y que decía Instituto de Tecnología de Massachusetts. Luego miró frenéticamente de nuevo a su teléfono, sus dedos gruesos y callosos temblando visiblemente mientras se esforzaba por desbloquear la pantalla para leer el artículo financiero detallado completo. Estaba haciendo los cálculos en tiempo real. La aritmética brutal, innegable y aplastante del momento. El nombre de su hijo menor estaba resonando actualmente por los altavoces del auditorio. El rostro de su hijo menor se transmitía en los monitores gigantes sobre el escenario, y el nombre de su hijo menor dominaba actualmente las noticias financieras mundiales en el dispositivo que temblaba en sus manos. Explícitamente asociado a un número asombroso con una coma y 2 ceros que él nunca, jamás, vería en toda su vida de verter hormigón. Sentada directamente a su lado, mi madre, Eleanor, aplaudía educadamente. Una sonrisa suave, generalizada y vacía pegada a su rostro. Estaba completamente ajena a la bomba nuclear que acababa de detonar a su lado. Se secaba los ojos con un pañuelo de encaje, conmovida por la pompa y circunstancia general de la ceremonia, completamente inconsciente de que las placas tectónicas de su matrimonio, su seguridad financiera, y toda la dinámica de poder de su familia acababan de romperse violenta y permanentemente. Me quedé en el centro absoluto del escenario, los flashes de los fotógrafos de las noticias locales y los padres orgullosos iluminando la enorme sala. Y miré directamente, penetrantemente, a los ojos aterrorizados y cada vez más abiertos de mi padre. No fruncí el ceño. No parecía enojado. No parecía vengativo ni amargado. Simplemente sonreí. Le dediqué la misma sonrisa presumida, de boca cerrada, completamente satisfecha y depredadora que él había dirigido a la cámara cuando pensó que había arruinado mi vida por completo en el túnel. Le devolví su propia arrogancia tóxica, magnificada por $1.000 millones de una ventaja innegable, fría y dura. Vi cómo la expresión aterrizaba como un golpe físico en su pecho. Vi el violento retroceso físico en sus anchos hombros. Se hundió pesadamente en su silla. Lo entendió de inmediato. Sabía que yo sabía. Se dio cuenta en una oleada nauseabunda de que el hijo al que había amenazado con desheredar, el hijo cuyo fondo universitario cuidadosamente ahorrado había dado rencorosamente al concesionario de coches de Mark, el hijo del que se había burlado abiertamente durante 6 años insoportables, había orquestado impecablemente este momento exacto. Se dio cuenta de que estaba sentado en un asiento de primera fila que yo había comprado con dinero corporativo ilimitado, en una ciudad que yo había conquistado por completo sin su ayuda. El hombre arrogante que se había negado explícitamente a darme un solo dólar para una inversión inicial,
que me había ofrecido un humillante salario de bajo nivel para ser contable, ahora era dolorosa y agudamente consciente de que yo podría comprar fácilmente toda su empresa de construcción, despedirlo, y convertir su sede en un aparcamiento para mis empleados juniors si me apeteciera. Le di la espalda, caminé tranquilamente por el resto del escenario, bajé las escaleras de madera, y desaparecí entre la multitud de graduados que vitoreaban. La gente siempre me pregunta qué pasó en la cena de celebración esa noche. Cuando ves películas o lees libros dramáticos sobre enfrentarse a familias tóxicas, siempre esperas una enorme y explosiva pelea a gritos. Esperas mesas de comedor volcadas, copas de vino arrojadas, y un dramático monólogo lleno de lágrimas donde el protagonista expone cada dolorosa queja en un restaurante público abarrotado mientras los espectadores jadean en shock. Pero el poder real no necesita gritar. El poder real y absoluto es completamente, escalofriantemente, aterradoramente silencioso. Había hecho una reserva con meses de antelación en Ostra, un restaurante de mariscos ultra exclusivo y ridículamente caro en el distrito de Seaport. Era un lugar donde los gestores de fondos de cobertura de élite, los políticos poderosos y los multimillonarios tecnológicos cenaban para cerrar tratos. Un lugar donde una sola botella de vino importado costaba significativamente más que el pago mensual de la hipoteca de mi madre. Nos sentamos en una mesa de esquina privada y tenuemente iluminada con vistas a las aguas oscuras y ondulantes del puerto. La atmósfera en la mesa era tan increíblemente densa de tensión no expresada, que podrías haberla cortado con un cuchillo de sierra. Mi padre era una completa cáscara de hombre. El patriarca dominante, agresivo y estruendoso había desaparecido por completo, reemplazado por alguien que parecía físicamente encogido y envejecido dentro de su caro traje a medida. No mencionó el cruel mensaje de texto que me había enviado en el túnel. No mencionó la OPI. No mencionó el asombroso hecho de que mi patrimonio neto era ahora de conocimiento público y tendencia en todas las principales plataformas de redes sociales. Estaba completa y absolutamente paralizado por la magnitud de su propio y catastrófico error de cálculo. En lugar de abordar el enorme elefante de $1.000 millones en la habitación que actualmente le estaba quitando el oxígeno de los pulmones, trató desesperadamente de forzar una sensación de normalidad. Honestamente, fue patético de ver. Cogió su pesado tenedor de plata, dio un pequeño bocado a su lubina chilena a la plancha, y comenzó a hablar en voz alta y demasiado rápido sobre la miserable vida de Mark. Así que Mark finalmente cerró el acuerdo de custodia con el abogado la semana pasada, soltó mi padre, mirando fijamente su caro plato, negándose rotundamente a levantar la cabeza y cruzar la mirada conmigo. Costó una absoluta fortuna en honorarios legales, déjame decirte. Pero los niños están a salvo con él. Y su nueva sala de exposición está obteniendo cifras de venta increíbles. De hecho, estamos buscando adquirir una nueva propiedad comercial junto a la autopista principal para manejar el exceso de inventario. Las leyes de zonificación son una pesadilla, pero conozco al alcalde. Se aferraba desesperadamente a sus viejas y oxidadas armas. Intentaba reafirmar su dominio recordándome el mundo de los negocios reales, el mundo del hormigón, los coches, las demandas, y los favores políticos, las cosas tangibles que él entendía. Intentaba fingir que mi masivo imperio digital no existía, esperando que si lo ignoraba, la realidad desaparecería mágicamente. Mi madre, finalmente sintiendo el terror antinatural y vibrante que irradiaba de su marido, intervino nerviosamente, hablando rápidamente sobre la próxima votación del Comité de Paisajismo en su comunidad de vecinos y cómo los vecinos se quejaban de los robles. Yo no dije una sola palabra. Simplemente me senté allí con mi traje a medida, comiendo lentamente mi comida perfectamente cocinada, perfectamente sereno, observándolos representar su pequeña y desesperada obra de teatro transparente. Dejé que el silencio se extendiera, pesado, oscuro y sofocante. Cada vez que mi padre hacía una pausa para respirar, esperando que yo interviniera, el silencio lo aplastaba un poco más. Estaba aterrorizado. Estaba esperando que me regodeara. Estaba esperando que lo atacara viciosamente para que él pudiera hacerse la víctima de inmediato, para poder levantarse y llamarme un niño ingrato y arrogante que olvidó de dónde venía. Le negué esa liberación emocional. No le di absolutamente nada con que trabajar. Al final de la insoportable comida, el camarero se acercó a nuestra mesa con profesionalismo silencioso, sosteniendo la pesada cartera de cuero que contenía la cuenta final. El total superaba fácilmente los $2.000.
Antes de que el camarero pudiera siquiera ponerla sobre la mesa, mi padre buscó frenéticamente su cartera. Sus movimientos eran bruscos, torpes y llenos de pánico. Necesitaba desesperadamente pagar. Necesitaba afirmar su papel tradicional como proveedor financiero. Necesitaba demostrarse a sí mismo que todavía era el jefe de la mesa. Yo me encargo, George, murmuró, usando la tercera persona para animarse, sacando su brillante tarjeta de crédito de platino con una mano temblorosa. Extendí la mano sobre la mesa y coloqué mi mano firmemente sobre su muñeca. No la apreté con fuerza, pero la fuerza implícita e inamovible era absoluta. Se congeló al instante, sus ojos finalmente se alzaron para encontrarse con los míos. Guarda la cartera, papá, dije, mi voz suave, tranquila, y completamente desprovista de emoción. Saqué suavemente una pesada y sólida tarjeta corporativa de titanio negro de mi bolsillo de la chaqueta, una tarjeta sin límite de gasto, con el elegante logotipo plateado de Data Halo, y se la entregué directamente al camarero que esperaba. El camarero asintió respetuosamente, ignorando por completo la tarjeta de mi padre, y se alejó. Mi padre miró fijamente el espacio vacío en el mantel blanco donde había estado la cuenta. Sus manos se retiraron lenta y derrotadamente a su regazo. Su rostro hizo algo muy complicado. Era la expresión torturada de un hombre orgulloso que intentaba formular una disculpa, pero carecía por completo del vocabulario emocional básico para hacerlo porque nunca se había disculpado auténticamente un solo día en su vida. Ethan, comenzó, su voz se quebró, sonando increíblemente pequeña. No sabía. ¿No sabías qué exactamente? Pregunté con calma, cogiendo mi vaso y dando un sorbo lento a mi agua con gas. No sabía lo que estabas construyendo. No sabía que era tan grande, tan real. Dejé mi vaso con un suave tintineo. Lo miré de verdad. Miré más allá del constructor arrogante, más allá del patriarca tóxico, y vi exactamente lo que era. Un hombre pequeño y profundamente asustado que estaba aterrorizado de un mundo cambiante que no podía controlar. Sí, lo sabías, papá, dije en voz baja, inclinándome ligeramente sobre la mesa, invadiendo su espacio. Puse el plan de negocios completo en tu escritorio hace 8 años. Te di las matemáticas. Te di las proyecciones de mercado. Te mostré los modelos de amenaza exactos. Sabías exactamente lo que estaba construyendo. Tragó saliva con fuerza, su nuez de Adán subiendo y bajando, completamente incapaz de apartar la vista de mi mirada. Simplemente no creíste que fuera real porque no podías golpearlo con un martillo, continué, mi voz completamente desprovista de ira, lo que creo que lo asustó más que cualquier otra cosa en el mundo. Elegiste las patéticas mentiras de David por encima de mi realidad. Elegiste proteger el desordenado divorcio de Mark en lugar de financiar mi futuro. Tomaste tus decisiones, y las tomaste muy claramente. El camarero regresó y me entregó el recibo. Lo firmé con un rápido y practicado floreo, dejando una enorme propina que probablemente igualaba el presupuesto semanal de comestibles de mi padre, y me levanté de la mesa. Cogí la chaqueta de mi traje a medida. El coche negro privado está esperando fuera en la acera para llevaros de vuelta al hotel, dije, mirando a mis padres desde mi altura completa. Vuestros vuelos de vuelta a casa mañana están totalmente pagados. Que tengáis un buen viaje de vuelta a Nueva Jersey. Me di la vuelta y salí del restaurante, dejándolos sentados solos en el sofocante silencio de su propia creación. No miré hacia atrás. Salí al aire fresco y crujiente de la noche de Boston, las luces de la calle reflejándose maravillosamente en el agua oscura del puerto. Por primera vez en toda mi vida, mis pulmones se sentían completamente despejados. La pesada y oscura sombra de George Thompson se había ido para siempre. Las consecuencias públicas fueron espectaculares, excepcionalmente rápidas, y completamente fuera de mis manos. No tuve que mover un solo dedo para destruir la reputación de mi padre. La verdad innegable hizo el trabajo pesado por mí. Exactamente 11 días después de que la OPI saliera a la luz y el mercado se estabilizara, el Wall Street Journal publicó un masivo y muy esperado artículo de fin de semana sobre el increíble ascenso de Data Halo. La destacada periodista asignada a la historia, una mujer increíble e implacable llamada Olivia Chun, había pasado horas entrevistando a Lena y a mí en nuestra nueva sede.
El audaz titular en la primera página de la sección de negocios decía: "El fantasma de los $1.000 millones, como Ethan Thompson construyó un imperio tecnológico global en completo silencio". Olivia no se anduvo con rodeos en su reportaje. Describió meticulosamente la brillantez de nuestra plataforma de detección de amenazas adaptativa, detalló nuestro masivo y revolucionario contrato empresarial con Víctor Sterling, y pintó un retrato brutal y honesto de nuestros primeros días durmiendo en colchonetas de espuma en un armario de suministros de Kendall Square. Pero la sección específica del artículo que realmente incendió el mundo de mi familia fue el párrafo 6. Olivia escribió: "A diferencia de muchos de sus acaudalados compañeros de Silicon Valley que se apoyan en gran medida en la riqueza familiar establecida, los fondos fiduciarios y las redes de seguridad generacionales para lanzar sus startups, Thompson construyó su unicornio financiado completamente por sí mismo desde cero". Múltiples fuentes confirman que no recibió absolutamente ningún respaldo financiero del lucrativo imperio multimillonario de bienes raíces y construcción comercial de su familia. En cambio, el joven CEO trabajó agotadores turnos dobles en un restaurante local de Cambridge para sobrevivir, comiendo fideos instantáneos mientras escribía el complejo código que finalmente revolucionaría la ciberseguridad del mercado medio. Cuando se le preguntó sobre la contribución de su familia, Thompson se negó a comentar, declarando únicamente que su éxito fue una empresa completamente independiente. No mencionó explícitamente a mi padre en el texto. No lo necesitaba. En el mundo estrechamente unido, lleno de chismes e hipercompetitivo de los clubes de campo y los promotores inmobiliarios comerciales de Nueva Jersey, absolutamente todos sabían exactamente quién era George Thompson. Sabían cómo presumía sin cesar y de manera odiosa de los concesionarios de coches de Mark y los gimnasios de David. Y ahora, gracias a la publicación financiera más respetada del país, sabían que se había perdido por completo y ciegamente el mayor éxito financiero que su linaje familiar vería en 10 vidas. La humillación pública para un narcisista furioso es un destino infinitamente peor que la muerte. La imagen cuidadosamente construida durante décadas de mi padre como el patriarca omnisciente y omnipotente se hizo añicos literalmente de la noche a la mañana. Sus ricos compañeros de golf, los hombres a los que constantemente intentaba impresionar con sus contratos de construcción, de repente lo acorralaban en el vestuario, preguntándole con diversión apenas disimulada por qué no invirtió unos pocos miles en la enorme empresa de su propio hijo. Tenía que sentarse en el salón del club, agarrando su caro whisky escocés hasta que sus nudillos se ponían blancos, e intentar explicar desesperadamente cómo un hombre que se enorgullecía de detectar inversiones lucrativas había ignorado por completo un unicornio tecnológico de $1.000 millones sentado en su propia mesa de comedor. Se convirtió en una historia con moraleja, el hazmerreír de sus compañeros. La dinámica interna con mis hermanos implosionó con la misma rapidez y violencia. Mark, el niño de oro, de repente parecía completamente patético. Su concesionario de coches de alta gama, que mi padre había financiado generosamente con el dinero destinado a mi fondo universitario, estaba obteniendo ingresos decentes, pero era calderilla en comparación con mi patrimonio líquido. La repentina y horrible comprensión de que yo podría comprar literalmente todo su inventario de lujo en efectivo, despedirlo, y aplastarlo económicamente, llevó a Mark a una profunda y tóxica espiral de celos amargos y rabiosos. Dejó de hablar con mi padre por completo, culpándolo por no obligarme a compartir la riqueza. Y David, el cerebro manipulador que había tejido la maliciosa red de mentiras sobre mi demanda imaginaria y mi enorme deuda para salvar su propio pellejo. Fue completamente excomulgado por mi padre. George Thompson necesitaba desesperadamente a alguien a quien culpar por su catastrófico error de cálculo. Y David era el chivo expiatorio perfecto. En un ataque de ira, mi padre cortó por completo la financiación de emergencia de David para su fallida franquicia de gimnasios. Sin los constantes rescates, David perdió 2 locales por quiebra en 6 cortos meses y se vio obligado a mudarse a un apartamento diminuto. Los desesperados y transparentes intentos de volver a congraciarse conmigo comenzaron casi de inmediato. Mi teléfono empezó a iluminarse constantemente con mensajes patéticos de personas que antes me habían tratado como basura absoluta. El más satisfactorio de todos llegó a través de un mensaje directo en LinkedIn. Era de Richard Vance, el arrogante capitalista de riesgo de pelo plateado que se había reído en mi cara, se había negado a mirar mi presentación, y me había dicho que me buscara un trabajo de verdad. Su desesperado mensaje decía: Ethan, increíbles noticias sobre la OPI. Vi el artículo del Wall Street Journal. Siempre supe que tenías una garra increíble, incluso entonces.
Nuestra firma está preparando un enorme fondo de crecimiento secundario, y me encantaría invitarte a cenar un filete en Capital Grille y explorar algunas sinergias estratégicas. Reconectemos y hagamos negocios. Me senté en mi escritorio y miré el mensaje, recordando vívidamente la sensación helada de la lluvia de Boston empapando mi ropa barata mientras lloraba en el hormigón fuera de su oficina en la calle Boylston. Hice clic en su perfil, le di al botón de bloquear sin pensarlo 2 veces, y cerré la aplicación. Algunas personas ni siquiera merecen la dignidad de una respuesta. Simplemente merecen verte ganar masivamente desde los asientos baratos de las gradas. Luego, inevitablemente, llegó el mensaje de texto de mi padre. Llegó un tranquilo domingo por la tarde, justo a la misma hora en que solía llamarme solo para burlarse de mi proyectito de ordenador. Decía, leí el artículo del jornal. Orgulloso de ti, hijo. Comamos juntos cuando vuelvas a Jersey. Tenemos mucho de qué ponernos al día. 3 palabras. Orgulloso de ti. Me quedé mirando la pantalla brillante, sentado en mi enorme oficina de esquina en el piso 22, contemplando el extenso horizonte de Boston. Hace 10 años, cuando era un adolescente desesperado buscando su aprobación, esas 3 palabras me habrían hecho llorar. Habría hecho absolutamente cualquier cosa, comprometido cualquier parte fundamental de mí mismo solo por oírle decirlas. Le habría entregado una participación mayoritaria en mi empresa en bandeja de plata solo para sentir finalmente el calor de su validación. Pero sentado allí ahora, como un multimillonario hecho a sí mismo, no sentí absolutamente nada. Las palabras estaban completamente vacías, resonando con una intensa falta de sinceridad. No estaban impulsadas por un amor genuino, arrepentimiento u orgullo paternal. Estaban impulsadas enteramente por la proximidad a un poder masivo. No estaba orgulloso de Ethan, el hijo. Estaba profundamente impresionado por Ethan, el CEO multimillonario, que estaba en la portada del Wall Street Journal. Quería acceso. Quería decirles a sus amigos del club de campo que él y yo éramos cercanos, que me había asesorado sobre la OPI. Quería disfrutar del cálido y dorado resplandor de la misma riqueza que había intentado con tanto ahínco negarme. Cogí mi teléfono y escribí mi respuesta. No lo ignoré, lo que le habría dado una razón para hacerse la víctima. Y no empecé una pelea a gritos. Simplemente establecí un límite profesional permanente e impenetrable. Le respondí, gracias, papá. Estoy increíblemente ocupado con la expansión europea ahora mismo, así que comer juntos no será posible en el corto plazo. Haré que mi asistente ejecutiva envíe algo bonito para el cumpleaños de mamá el próximo mes. Cuídate. Le di a enviar. Lo traté exactamente como él me había tratado a mí durante años, como un socio de negocios menor y ligeramente molesto que simplemente no era lo suficientemente importante como para merecer un hueco en mi apretada agenda. Le negué la única cosa que un verdadero narcisista anhela mucho más que el dinero, que es el suministro emocional. No le di mi ira, y ciertamente no le di mi perdón. Simplemente le di mi total, educada y devastadoramente profesional indiferencia. Eso fue hace exactamente 3 años. Hoy, Data Halo es una operación global masiva e imparable. Empleamos a más de 800 personas brillantes en 3 continentes diferentes. Recientemente adquirimos a un competidor más pequeño y muy innovador con sede en Austin, Texas, y nuestro software propietario protege actualmente los datos altamente sensibles de 4 enormes empresas de la lista Fortune 100. Mi vida diaria está llena de intensas reuniones de la Junta, vuelos privados internacionales, y la presión implacable, emocionante y de alto riesgo de dirigir una empresa de tecnología que cotiza en bolsa. Cada vez que consigo un ascenso masivo o alcanzo un nuevo hito de ingresos, no busco la validación de mis parientes de sangre. Lena Park, mi increíble socia, mi brillante directora financiera, y la única persona que creyó en mí cuando no tenía nada, fue nombrada recientemente una de las mujeres más poderosas en las finanzas tecnológicas globales por la revista Forbes. Cuando la edición llegó a los kioscos, envié un enorme y ridículo arreglo de orquídeas raras a su oficina de esquina con una pequeña tarjeta escrita a mano que simplemente decía, ¿todavía crees que mi modelo de negocio es basura? Inmediatamente me respondió con una sola palabra. Obviamente. Somos una verdadera familia en todos los sentidos de la palabra. Una familia elegida, construida sobre el respeto mutuo, el trauma compartido,
las noches en vela, y la negativa absoluta e inquebrantable a aceptar la derrota. En cuanto a mi familia biológica, la distancia entre nosotros es vasta, fría, y completamente permanente. No he vuelto al estado de Nueva Jersey para Acción de Gracias desde el día de mi graduación. No asisto a las cenas estiradas del club de campo. No respondo a llamadas de números desconocidos de su código de área, y absolutamente no me involucro en el drama interminable, agotador y tóxico de la caótica vida personal de Mark o las ruinas financieras de David. Honestamente, la única vez que probablemente ponga un pie en esa ciudad de nuevo será para un funeral. Si pago discretamente para que mi madre vaya a un crucero de lujo 2 veces al año con sus amigas. Porque a pesar de su profunda cobardía y su comportamiento facilitador, me niego a dejarla sufrir en el miserable entorno que mi padre creó. Pero mi relación con mi padre se reduce permanentemente a una llamada telefónica educada e increíblemente tensa de 10 minutos en los principales días festivos. Ahora pregunta por la empresa. Intenta parecer conocedor. Hace preguntas de sondeo reales sobre las tendencias del mercado, las fluctuaciones de las acciones, y la expansión corporativa internacional. Ciertamente ya no lo llama proyectito de ordenador, pero la enorme brecha entre nosotros nunca, jamás, podrá ser salvada. El daño psicológico que hizo en ese estudio de caoba cuando yo era un chico de 18 años suplicando su apoyo, y la crueldad pura que mostró con ese mensaje de texto en el túnel cuando tenía 26, demostraron exactamente quién es en su esencia. No puedes dejar de ver ese tipo de traición. La gente me pregunta todo el tiempo, cuando doy discursos en conferencias de tecnología y seminarios de escuelas de negocios de la Ivy League, ¿cuál fue el secreto definitivo de mi éxito? Siempre quieren saber el lenguaje de programación específico que usé, o la estrategia de marketing viral que Lena desplegó, o la frase legal exacta que usé para cerrar el masivo acuerdo con Nortad Logistics. Quieren un plano. Pero la verdad es mucho más oscura, mucho más dolorosa, y mucho más personal que cualquier métrica de negocio o margen de beneficio. El verdadero secreto fue la presión absoluta, aplastante y aterradora de una puerta cerrada. Cuando mi padre deslizó ese contrato de arrendamiento comercial sobre su escritorio pulido y me amenazó agresivamente con quitarme mi herencia, mi fondo universitario, y toda mi red de seguridad familiar, él realmente pensó que estaba destruyendo mis opciones. Pensó que estaba forzando mi mano y quebrando mi espíritu. Pretendía que ese mensaje de texto en el túnel de preparación fuera el último y devastador clavo en el ataúd de mi autoestima. No esperes ninguna ayuda. ¿Estás por tu cuenta? Tenía razón. Estaba completamente por mi cuenta. Pero subestimó grave, catastróficamente, de lo que es capaz una persona desesperada e inteligente cuando no tiene absolutamente nada que perder y todo en el mundo que demostrar. Para cualquiera que esté escuchando esta historia ahora mismo y que esté actualmente sofocándose bajo el peso pesado e insoportable de una dinámica familiar tóxica. Para cualquiera a quien sus padres o hermanos le digan constantemente que sus sueños son infantiles, que no son lo suficientemente inteligentes, o que son el hijo problemático simplemente porque se niegan a conformarse con un sistema enfermo y disfuncional. Escúchenme ahora y escúchenme claramente. No necesitan su dinero. No necesitan su amor condicional. No necesitan su validación. Y absolutamente no necesitan luchar por un asiento en una mesa donde constantemente se les sirve falta de respeto y humillación. La mayor herencia que pueden recibir de un padre tóxico es la cruda comprensión de que tienen que construir su propio imperio desde cero. La ira que sienten ahora mismo, la pura, ardiente y agonizante injusticia de ser constantemente ignorados, burlados y minimizados por las mismas personas que se supone que deben protegerlos y nutrirlos. No dejen que los destruya. No dejen que los vuelva amargos y pequeños. Aprovéchenla. Dejen que agudice su enfoque hasta que corte a través del cristal sólido, úsenla como combustible para quedarse despiertos hasta más tarde, trabajar más duro, y construir algo tan masivo, tan increíblemente, innegablemente real, que se vean permanentemente obligados a permanecer en su sombra. Cuando finalmente crucen su propio escenario, sea lo que sea que eso signifique para ustedes en su vida, y miren hacia abajo a las personas que hicieron todo lo posible por quebrarlos, no griten. No supliquen su disculpa. No pidan su comprensión. Simplemente sonrían, sabiendo que los sobrevivieron. Y luego den la espalda, aléjense, y entren en la vida brillante, hermosa y pacífica que construyeron con sus propias 2 manos.
¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que cortar lazos para salvarte o construir tu éxito en completo silencio? Comparte tu historia en los comentarios de abajo.